Esta te la hice fácil, Horacio. Sí, fácil por el autor, que es Carlos, por el cantante, que es Carlos Gardel. Hizo un tango muy conocido, pero no me viene a la memoria el título del tango. ¿Sí? Lo dice cuando empieza la letra, por Diosero. Por Diosero, bueno, excelente, sí. Carlos Gardel, es fácil porque Gardel, pero no me acordaba el título de la canción. Estaba en la duda entre este y Aquaforte, que ese seguro lo conocés. Sí, el Aquaforte, sí, emborrachando al Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pedía un poco más de pan. Pero acá estamos peor, porque acá ni siquiera hay trabajo. No. Estamos peor. Mira, con respecto, yo estaba escuchando la conversación de la demanda de dinero para demandar dinero como dinero. Se puede decir que en la Argentina es un tema menor. Y con respecto a la inflación, yo vengo de una escuela que es la escuela estructuralista. Acá en la Argentina el estructuralismo tuvo como referente, por ejemplo, a Julio Hipólito Guillermo Olivera. Julio Olivera fue uno de los estructuralistas en la Argentina. Pero hubo grandes estructuralistas, por ejemplo, en Chile, Osvaldo Zunque, en Brasil, Celso Furtado. Bueno, para nosotros el estructuralismo, y yo me adscribo a esa corriente, la inflación se debe... ¿Por qué no tenemos inflación antes de Perón? Porque Perón de alguna manera le cobró impuestos al campo, pero no hizo una transferencia de recursos del campo a la industria. Perón industrializó, claro que industrializó, y hizo obra pública, pero cobrando impuestos a la población. O sea, por ejemplo, todos los países que se desarrollaron le sacaron al sector primario, por ejemplo, al sector agropecuario, por ejemplo, Rusia. Todo el éxito de la industrialización soviética fue que le sacaba la renta agropecuaria a los zares, a los viejos señores nobles que le expropió la tierra. Entonces, con esa tierra que le expropió, la hizo trabajar por Soviet, y esa renta alimentaria de la tierra pudo industrializarse. Acá no hubo nada de eso. Acá, desde la campaña del desierto, quedó la tierra en nombre de la oligarquía de siempre. Los señores feudales, porque eran verdaderos señores feudales, dueños de la Pampa, no pagaron impuestos, pagaron mínimamente, como ahora. Entonces, la causa estructural de la inflación para el estructuralismo la causa principal es que quien se apropia la renta de la tierra, por ejemplo, en este caso la renta agropecuaria, pero ahora se extiende a la renta hidrocarburífera y la renta minera. Irigoyen, que no pudo modificar nada porque tenía siempre el Senado en contra, él decía que en el Senado votaban las vacas, tenía siempre el Senado en contra y no pudo votar las leyes de reforma tributaria, sí lo que hizo fue crear YPF en 1922, con lo cual se apropiaba a través de YPF la renta petrolera, que antes solamente se apropiaba en Shell, y la ha hecho, ya estando hoy. Acá el problema inflacionario en la Argentina es que Perón desarrolló la industria cobrando impuestos al consumo. Y ahora también, un ejemplo claro de Estados Unidos en nosotros. En Estados Unidos los impuestos se dividen en impuestos a la actividad y al consumo, en impuestos a la ganancia y a la renta, y en impuesto a la propiedad. En Estados Unidos siempre conservan un tercio y un tercio y un tercio. 33% impuesto al consumo, 33% el impuesto a la ganancia y a la renta, y 33% el impuesto a la propiedad. Sobre todo a la propiedad inmobiliaria productiva, a la tierra, al inmobiliario rural. Bueno, ¿cómo es en Argentina del 2025? 75% impuesto al consumo, IVA en la nación y el impuesto a los ingresos brutos en las provincias, 75%, casi 21% de impuesto a las ganancias y menos del 5% el impuesto inmobiliario. Es más, el impuesto inmobiliario en todo el país, yo te puedo dar ejemplo de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país es igual, se paga más de impuesto inmobiliario urbano que impuesto inmobiliario rural. Los dueños de la tierra no pagan impuestos. Entonces, claro, cuando vos no pagás impuestos, decís, mirá con el IVA, claro, el IVA, ingreso bruto, impuesto a los combustibles, impuestos al consumo interno, todos son impuestos porque lo financia el consumo. El 75% de la recaudación del año 2025 es el impuesto al consumo o a la actividad. Y los otros parásitos ganan fortuna por declaración jurada. Exportaron récord de exportación del año pasado, récord de exportación va a ser este año, con récord de exportación de trigo. Por declaración jurada, por supuesto que exporta mucho más de lo que dicen. Eso no lo podemos mostrar nunca, pero lo que declaran no pagan impuestos.
los agarran una retención que se la bajan, pero el impuesto inmobiliario rural no pagan nada, nada. El impuesto inmobiliario rural en todo el país en el año 2025 fue solamente el 0,4% del PBI. Te repito, el impuesto inmobiliario rural, Argentina 2025, el total de recaudación del impuesto inmobiliario rural es solamente el 0,4% del PBI. El IVA es casi el 10%. ¿Vos te das cuenta que...? Perdóname, Horacio, algo me perdí, porque no entiendo la relación entre los porcentajes de donde se recaudan los impuestos con la inflación, que me parece que era lo que estaba explicando. Y porque eso mismo, cuando vas a comprar un producto, ¿por qué te rompe la cabeza? Porque te suman el IVA, te suman el ingreso bruto. Vos tenés 21 de IVA y 6,5 para hacer el redondo de ingreso bruto. De entrada ya tenés 24% que pagar de impuestos. A eso sumar impuestos a los combustibles, impuestos internos, impuestos de todo tipo. ¿Por qué? Porque la tierra porque los dueños de la tierra y ahora del subsuelo no pagan impuestos. Acá el problema de una sociedad es quién se apropia la renta agraria, minera, petrolera. Ese es el problema. Mientras no ha hecho un Estado, esto es lo que dice el estructuralismo. El estructuralismo, Julio Hipólito, Guillermo Rivera en Argentina, Celso Furtado en Brasil, hubo varios en Brasil, muy buenos economistas, Teodoro Dos Santos, excelentes economistas. Y en Chile, Osvaldo Zunkel. Es más, hubo otro estructuralista Camajón que se llamaba Paz, hicieron un famoso libro de Zunkel y Paz sobre el estructuralismo. Pero lo que dice la escuela estructuralista es, la renta, acá el que determina los precios es la renta que se apropia un sector minoritario. ¿Quién fija el precio de la harina, de la carne, del arroz, de los fideos, del aceite, de la leche y todo su derivado? El sector agropecuario, el sector... ¿Y quién fija el precio de la nafta? Los grandes... ¿Quién fija el precio del gas? Los grandes... El sector extractivista. ¿Quién se va a fijar el precio del alambre o del cobre o lo que sea? Los grandes productores. Por eso, ¿quién te fija el precio de la electricidad? Estás dando en concesiones las centrales hidroeléctricas del Comahue. Te la fijan ellos. Eso se llama precio de bienes difundidos en la economía. Y eso te difunde, ¿por qué? Porque te difunde todo el resto de la economía, ese mayor hecho que ellos se apropian, de esa renta que ellos se apropian. Nosotros tendríamos que pagar el alimento la cuarta parte de lo que lo pagamos. ¿Quién se lleva ahí la diferencia? Los dueños de los campos y los acopiadores y comercializadores de granos y de carne. Los grandes acopiadores y comercializadores de granos y de carne, los grandes, no el pequeño, el que tiene 10 hectáreas, sino que tiene 800.000 hectáreas, eso es lo que define el precio. Y así estamos. Los precios en Argentina no tienen nada que ver, mira, es muy secundario, es el efecto. La causa es que la renta se la apropia una minería parásita y rentista que fija los precios de las materias primas y de todos los insumos en general, entre ellos los alimentos. Y eso te encarece todo el resto de la vida. Entonces, hoy en el editorial leímos todos los puntos del programa de Huerta Grande como un ejemplo de cómo salir para que el pueblo y el gobierno del pueblo se apropie de las rentas agraria, financiera y petrolera. Entonces ahí bajaríamos, entre otras cosas, la inflación. Lo hicieron todos los países desarrollados, hicieron eso. O sea, pero la lucha fue por la tierra. David Ricardo le pelea, él era judío y era agente de bolsa, era rico pero era judío, no podía tener tierra. Los que tienen la tierra en Inglaterra de esa época, estamos hablando del libro de él, se publicó en 1816. En esa época, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los judíos, los nobles solamente tenían tierra, los lores tenían tierra, la Cámara de los Lores. Y él en la Cámara de los Comunes metió la ley de Gran, demostrando esto que estamos diciendo, la renta diferencial de la tierra, la renta que se apropiaban, porque lo obligaban a los pequeños a sembrar, por ejemplo, trigo en tierras marginales. Recordemos que Inglaterra tiene muy poca tierra aparte, una islita como grande como la provincia de Santa Fe, se llena de roca, de humedad y de océano, una isla. La tierra más fértil se la apropiaban los lores, y las tierras marginales la trabajaban sin ser los dueños. ¿Y cuál era el precio final del producto? El que fijaba la tierra menos fértil. Y ahí Ricardo dice, no, Ricardo propuso mejor. Para industrializar dijo, vamos a importar grano. Y el Estado inglés desplazó a la oligarquía, a los lores,
al rey, a toda la revolución de Oliverio de Cromwell, todo eso fue por la renta de la tierra. ¿Quién se apropia de la renta de la tierra? Si la parasitaria nobleza inglesa o los que la trabajaban. En Inglaterra, en Rusia fue peor, porque en Rusia con la revolución bolchevique decapitaron a los estados, sacaron todo eso y se quedaron con la tierra. Acá no pasó eso. Acá la oligarquía se apropió de las grandes extensiones de tierra, se la distribuyeron entre ellos, y la montonera era los gauchos pobres del interior, eran de La Rioja, de Tucumán, de Salta. ¿Por qué no hubo montonera en los campos de la provincia de Buenos Aires? Sí, hubo montonera en la zona fértil en Uruguay, y los persiguieron a Artigas hasta matarlo, bueno, los montoneros la mataron físicamente, pero hasta que se exile 30 años en su vida hasta morir en Paraguay. ¿Quién se apropia? Si vos te apropias de los alimentos, de la energía, alimento y energía, vos fijás todo lo demás flecha. Lenin decía que los soviets eran no sé qué cosa, mala electricidad. Le preguntaron qué era el comunismo en 1920, dice, el comunismo es la electrificación del país, que es la base de la industria, más el poder soviético. Bueno, eso que definió como comunismo está demostrando dónde está el origen. Si vos no tenés cuando vos concesionás las centrales hidroeléctricas, no tenés que pertenecer a todo. ¿Quién fija la tarifa? Los hermanos Neus, unos delincuentes, el grupo que están junto con Guillermo Stanley, que era del Citibank, toda esta rumpla de delincuentes son los que se apropian del precio y te van a fijar el precio de ellos. En mi provincia, en Tucumán, nosotros tenemos 3 centrales, son pequeñas al lado de la Comagua, 3 complejos hidroeléctricos. El del dique de Cava, el dique de Caillá, que es el más grande, y el de Pueblo Viejo. Bueno, ¿quién se lo apropia todo eso? Electroingeniería. Y te fija el precio de electroingeniería. Cuando se rompió el dique de Caillá en el año 2023, lo arreglaron. Tuvo que ir a la provincia a arreglarlo. Le está haciendo juicio a electroingeniería. Bueno, si vos dejaste el capital privado te fije los precios, vamos a tener inflación persistentemente. Y Perón tuvo inflación, porque si bien es cierto que Perón no hizo la reforma agraria, sí es cierto que le cobró impuestos, algo de eso hizo, pero creó el IAPI para fiscalizar la que no dan plata, todo eso, pero en los precios lo sigan fijando ellos. El pan negro de 52 porque lo siguieron fijando ellos. Acá, Perón aumentó... Vos no comiste pan negro en el 52, yo sí. No, yo nací en el 53. Bueno, pero es una historia. Te digo quiero decir que Perón... Broma. Ya sé, pero lo que te decía es que Perón tenía que aumentar los precios porque los fijaba, porque pagaba el consumo. ¿Quién financiaba la industria? Con el consumo. Y ahora también. Ni la industria financiamos nada. ¿Quién financia? Te estoy diciendo, en el 2025, el 75% de la recaudación impositiva en la Argentina es por el IVA y por el impuesto a los ingresos brutos en la provincia. El 75%. Despropósito. ¿Cuánto, los dueños de la propiedad, cuánto pagan? 4% de... ¿Cuánto es el total del inmobiliario rural de todo el país? 0,4% del PBI. Ni siquiera medio punto del PBI. 0,4%. El IVA es casi el 10%. No, claro, nada, desproporción. Bueno, Horacio, Iba a hablar de otro tema, iba a hablar sobre la pobreza. Métele, yo pensé que... Rápido. Sí, tenés. Me metiste vos en este tema. No, te quería decir... 3 minutos. Publicó el INDEC la canasta básica total, que es una familia compuesta por 4 miembros. Para no ser pobre, tienen que tener un ingreso neto de 1.434.464 pesos. 1.400.000 pesos es la canasta básica total. Para no ser pobre, es una familia compuesta por 4 miembros, matrimonio y 2 hijos. Y para no ser indigente, 658.011 pesos. 650.000 pesos para no ser indigente. Según la misma deducción que hacen estos muchachos, hay 8,5 millones de personas bajo la línea de pobreza. Todos son datos oficiales. Y 2 millones de indigentes. Un país que tiene alimento y tiene energía y tiene 8,5 millones de personas bajo la línea de pobreza, de las cuales 2 millones de esas personas son indigentes, porque no cubren estos datos. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil de abril? 357.800 pesos. Lo dicen ellos, el consejo se llama Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. 357.800 pesos. Estamos diciendo que para no ser pobre necesitas ni indigente, no te alcanza, vos podés recibir el salario. Sos indigente porque no te alcanza para cubrir a tu familia.
que son 658.000 pesos. El nivel de pobreza y de exclusión social de la sociedad es cada vez más grande. Y sin embargo la población es como si no sintiera observar a esto. Muchos deben ver a sus hijos que no pueden comer a la noche. Muchos padres deben ver a sus hijos sin poder comer a la noche, y sin embargo no hay un estallido social, una reacción contra estos sátrapas que obligan a este nivel de pobreza a un país que tiene energía, que tiene alimento, y que sin embargo permite, fíjate la paradoja, que permite sacar en 26 meses 49.000 millones de dólares a los ricos de este país. Sacaron 49.000 millones de dólares. Y vos tenés que el salario mínimo vital y móvil para el mes de abril es de 357.800 pesos. Por debajo de la canasta básica alimentaria, que es 658.000 pesos. Necesitas 2 salarios mínimos para no ser indigente. Indigente. Para ser pobre es otro precio. Porque 4. La canasta para una familia... 4. Claro, 1.400.000. Tienen que trabajar a 3 chicos. No, más de 4. 6. Y tampoco trabajo hay. 357.800 pesos el salario mínimo vital. Es el salario vital más bajo de toda América Latina, más bajo que el de Bolivia. Un desastre, esto es un desastre. Por donde lo mira, eso es un desastre. Bueno, pero yo tengo la esperanza de que estamos... No sé si va a llegar a fin de año no sé. Porque se está acumulando mucho problema económico, mucha bronca abajo. Los sectores del gran capital le están sacando la mano, porque no es porque sean buenos, sino porque tienen miedo a que el pueblo reaccione. Horacio Robelli, muy instructivo todo lo que nos has compartido a nosotros, a la audiencia de Todos los Fuegos. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme participar del programa. Bueno, un gran abrazo. Igualmente, Abrazo. igualmente.